Las últimas Ideas Claras es el espacio de análisis sobre lo que sucede a nuestro alrededor, desde tu colonia hasta el país más lejano. Aterrizamos los temas a nuestra vida cotidiana. Todo terminará repercutiendo en nuestras vidas, así que mejor sentémonos, platiquemos sobre lo que viene y construyamos ese espacio en el que todos soñamos vivir. Bienvenido a Ideas Claras con Amin Anchondo. Ideas Claras. Muy buenos días. Gracias por seguir sintonizando Antena 102.5 de FM. Ahora soy Amin Anchondo al frente de este micrófono y les agradezco me hagan el honor de escucharme en esta hora. Yo sé que está muy competido este rollo. Es mucho más difícil competir en ser a quien usted escuche que en cualquier empresa o cualquier situación. Así que yo le agradezco mucho el que me haga el honor de ser a mí a quien escuche y decida y escuche mis opiniones y mis comentarios y mis análisis para que al final usted tome su propia decisión y genere su propio argumento y vaya usted a los cafés, a las mesas, a los diferentes lugares a platicar sobre los temas que vamos a hablar el día de hoy. Al final ese es mi único objetivo de estar en este micrófono, el dar opiniones lo más neutras posibles. Lo intento, darles los argumentos más razonados y lo bonito de esto es que no tengo a nadie que me diga qué decir, porque muchas veces sí pasa que hay alguna agenda, hay algún contrato, hay algún pago por decir o por no decir también ciertos temas, ciertas cosas, y al menos en lo que a mí respecta no hay nadie atrás. Entonces eso hace que tenga un poco de libertad para poder hacerlo y libertad que también siempre me ha dado esta empresa y que yo todos los días lo agradeceré. Porque eso no es fácil, no es sencillo. En un mundo donde todo cambió, donde el mundo de los medios de comunicación cambió radicalmente hace pocos años, con la llegada de las nuevas tecnologías, de las nuevas formas de comunicación masiva, porque yo no sé por qué, pero a la televisión, a la radio, al periódico le seguimos llamando medio de comunicación masivo, cuando en realidad pues ya ahorita lo único masivo son las redes sociales, ¿no? Y no las tenemos identificadas como tal, pero esto cambió, el contexto cambió hace algunos años y los medios de comunicación se han tratado de adaptar a estas nuevas formas, a esta nueva tecnología y pues eso hace que nuestra masividad haga opiniones en la sociedad y bueno, yo lo que quiero es que esta sociedad sea lo más informada posible. Es mi granito de arena, mi contribución. Espero que le guste y que sirva de algo. Agradezco también a todas las personas que de repente me topo en eventos o en la calle y que me dicen que me escuchan. La verdad es que me da muchísimo gusto eso. Me da gusto saber que hay alguien detrás de esta bocina escuchando este programa, pero sobre todo que hay buenos comentarios al respecto. También háganme saber cuando estén mal, también háganme saber cuando no estén de acuerdo, porque a ver, es bonito no estar de acuerdo, ¿eh? A mí me gusta no estar de acuerdo, siempre que haya un debate del por qué te pareció, en qué me pasé, por qué dices que esto estaba bien o estaba mal. Ese tipo de debates construyen mucho, al final es como se construyen las ideas, y todo este mundo de la política, todo este mundo de los medios, todo al final... Todo lo que queremos es avanzar como sociedad. Lo cañón es ponerte de acuerdo, ¿verdad? Porque todo el mundo piensa totalmente diferente y eso es algo que tenemos que tener siempre en la cabeza. O sea, para cada cosa, decía Newton, ¿no? Para cada acción va a haber una reacción igual, pero en sentido contrario. Cada movimiento político siempre va a tener afectados. Siempre. Entonces, siempre va a haber alguien que no esté de acuerdo. Por más sencillo que parezca, ¿eh? Oye, vamos a construir un parque en una colonia. Pues... van a construir el parque y va a haber gente que no va a estar de acuerdo porque el parque lo construyeron enfrente de su casa, entonces ahora va a haber niños jugando enfrente de su casa y eso no le parece bien porque le va a molestar su paz, ¿no? O sea, hay siempre ante cualquier acción va a haber alguien que reaccione en contra. Lo que sí tenemos que hacer es siempre ir en la dirección de que haya un bien común y eso al final es una construcción social que hacemos entre todos y que los medios de comunicación tenemos una especial importancia a la hora que decimos datos, argumentos, opiniones, que invitamos gente. ¿Por qué? Porque si queremos avanzar hacia un lugar en el que es mejor para todos, pues tenemos que empujar hacia allá en lugar de estar únicamente frenando y poniendo peros y haciendo pausas
y viendo la forma de bloquear. Una de las cosas un ejemplo muy claro fue estas últimas semanas. Yo creo que la semana pasada fue lo más álgido, pero con la discusión de esta reforma a la ley de aguas, creo que fue un ejemplo de mucha desinformación y también fue un ejemplo de cómo la política puede hacer y deshacer en cualquier momento. Cuando hablan y no quiero compararlo así porque al final van a ver que mi opinión va en otro sentido, pero tampoco está bien que haya discusiones que les llaman, en el argot político últimamente lo han usado mucho, el fast track, ¿no? Que en inglés significa pasar rápido las cosas, ¿no? Hay que hacerlo rápido, a madre. Y eso pasa cuando, pues, por lo general, una reforma constitucional, una nueva ley, va a generar mucho movimiento social en cualquier tipo de esquema de movimiento, pero lo quieren hacer rápido. Pero eso, hacerlo rápido, pues causa también mucha controversia, de algo trae oculto ahí. Entonces, la semana pasada que se dio esta discusión del agua, yo creo que para mal lo quisieron hacer en fast track. Yo creo que ahí sí tacha a Morena en el sentido de, oye, si no tiene nada malo que ocultarse, si no tiene nada malo de lo que está sucediendo, pues entonces no tiene sentido que aceleres el proceso, ¿no? Dedícale su tiempo, haz los foros necesarios para que haya un consenso al menos en la información exacta de lo que va a traer. Esta reforma, claro que pisó ampollas y claro que hay gente muy afectada por los cambios que hay en los temas del agua. Pero yo quise la semana pasada invitar al delegado, lo escucharon ustedes aquí en este programa, el delegado de la Conagua, y creo que fue muy interesante el entender el contexto de este nuevo ordenamiento que está haciendo el país. Oye, que hay muchas formas de hacer un ordenamiento. Sí, hay muchas formas de hacer un ordenamiento, pero en el tema del agua, sí era básico que hiciera un ordenamiento. Claro que hay un riesgo enorme ahora. Hay un riesgo enorme para las personas que tienen alguna propiedad, algún predio, algún rancho, alguna parcela, a la hora de hacer una venta de esa parcela, pues tienes el riesgo de que no exista, o sea, que se salte en la ley, porque la ley ya quedó establecido de forma correcta, pero creo que sí hay lagunas y tienes el riesgo de que a la hora que hagas esa venta de ese predio, de ese rancho, de esa parcela que se dedica a la agricultura, pues no se haga de forma expedita, inmediata, el cambio del nombre de esa concesión de agua. Pero lo que sí está muy bien que hicieran fue el quitarle la posibilidad de vender agua a personas que tienen acaparado, y me refiero a acaparado a títulos de concesión de agua que no tienen ni siquiera pozo. A esas personas, qué bueno que las afecten, qué bueno que les quiten esa mina de oro que tenían corruptamente, porque la ley hoy en día te dice que no puedes tener un título de concesión si no tienes el pozo, cosa que existe actualmente y cosa que hace que como esos títulos de concesión existen, pues en el Excel aparece que está sobreexplotado un acuífero, entonces la Conagua no puede dar nuevos títulos de concesión a otras personas que en realidad lo quieran utilizar para agricultura. Otra de las cosas que también qué bueno que cambie es que los títulos de concesión de agua agrícola los vendían, iban a un notario, se los vendían a otra persona y resulta que esa persona iba a crear una colonia, iba a hacer un fraccionamiento o iba a poner ahí una industria. Y resulta que esa empresa, esa industria, ese fraccionamiento iba a utilizar una concesión agrícola. La diferencia entre una concesión de agua agrícola a una concesión de agua para un fraccionamiento, para una empresa, es que la agrícola no paga y la otra sí paga. O sea, sí es una enorme diferencia. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que está diciendo la Conagua, hey, todos los que quieran hacer un cambio, se los vendan a otra persona o que ese predio ya no se va a usar para agricultura, se va a usar para fraccionamientos o se va a usar para una empresa, entonces empiécenme a pagar el agua. Porque en México, para la agricultura, el agua es gratuita. Lo único que pagas es la energía necesaria para que el pozo extraiga esa agua. Sí es una enorme diferencia la que estamos viendo, ¿verdad? Que dices, oye, pues claro, es injusto. ¿Por qué? Porque de eso se benefician muchísimos
personas que están haciendo un uso indebido de esa concesión que tienen. Cosa que también es positiva. ¿Por qué? Porque queremos que este país tenga dinero, el Estado tenga dinero para poder resolver las cosas comunes. No me voy a meter el tema de que es un Estado corrupto y bla, bla. A ver, es otro tema. Porque luego mezclamos muchos temas en una discusión y nunca vamos a llegar a nada. Yo sé que mucha gente me estaría pensando, el gobierno, ¿para qué quiere más dinero si va a robar más, no? Eso es un debate alterno. Porque sí tenemos que tener dinero para solucionar las broncas de todos. Otra cosa es tener mejores políticos que sean mucho más eficientes, que sean menos rateros, para que ejecutar mucho mejor cosas con ese dinero que estamos teniendo. Pero de que el gobierno debe recaudar, debe recaudar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues estas concesiones obviamente pisan callos de esas personas que se quedaron con miles de títulos, que cada título tiene miles de litros de agua que no se están usando y que únicamente los usan como medio para venderlos para una transacción. Qué bueno que a esas personas les afectan, qué bueno que a esas personas que utilizaron un título para un tema mercantil, para un tema de una empresa, para un tema de un fraccionamiento, para un desarrollo, lo que sea, y que era un pozo agrícola, qué bueno que ahora los hagan pagar por ello, porque necesitamos ese dinero, los mexicanos, para con ese dinero hacer mucho más cosas. ¿Cómo? ¿Qué cosas se podrían hacer con ese dinero? Por ejemplo, hacer mucho más tecnificaciones de riego en las zonas agrícolas para que para sembrar lo mismo utilices menos agua. Eso es con tecnología, a eso se refiere la tecnificación del riego, meterle tecnología a la parte agrícola para que se utilice menos agua y poder producir mejor y más. Entonces, toda esta discusión se dio en medio la semana pasada y hubo muchas reacciones, pero muchas reacciones sobre todo en Chihuahua. Vi un post y le mando un saludo a Jorge Cruz, presidente de Desarrollo Económico de Chihuahua, y él está metido en varias cosas, y subió un post, creo que a Facebook, y decía, oigan, ¿por qué solo en Chihuahua están cerrando puentes y carreteras, etcétera? ¿Alguien me puede explicar? Ahí decía así tal cual el post, y la explicación es, pues porque solo en Chihuahua se dio mucha desinformación y se dio mucho alboroto, porque aquí en Chihuahua hay de muchas de esas personas afectadas de las que estoy hablando. Ojo, sí hubo más de 50 modificaciones a la reforma a partir de las mesas de negociación y sí se mejoró la redacción en el artículo referente a la venta de esos terrenos o herencia de esos terrenos, predios, parcelas, derechos, etcétera, de los títulos que sí se están usando para agricultura, que sí realmente están produciendo algún tipo de alimento. Ellos van a tener esos cambios a la hora de la cesión, a la hora de la venta, a la hora de la herencia, de forma inmediata y no me acuerdo la otra palabra exacta cuál era, al nuevo heredero, al que lo está comprando, y creo que eso era la parte más importante, ¿no? La otra de los delitos, por lo que decían, oye, ¿cómo es posible que vayan a meter a la cárcel a la gente por estarse robando agua? Pues sí, el huachicoleo del agua existe. Y es importante que haya las sanciones suficientes para que esto esté de forma ordenada. ¿Queremos orden en este país? El orden cuesta. ¿Queremos un país sin delincuencia? Pierdes libertades. Pero es importante que vayamos siempre hacia el mismo punto, como inicié el programa, que es dónde vamos a estar mejor como sociedad. ¿Aquí o allá donde nos están proponiendo? Y ese punto o esa dirección es justo la que tenemos que siempre estar debatiendo, y esa es la importancia que tenemos los medios de comunicación de meterle datos, temas, puntos de vista importantes, reales, legítimos, verdaderos, honestos a ese debate público para definir hacia dónde queremos ir como sociedad. Y esto es un ejemplo de estas debates que damos como sociedad, estas mini revoluciones de conciencia que se dan cuando se ingresan temas a la agenda pública, y es importante también que cada quien generemos nuestra opinión al respecto basados en los mayores, no sé cómo decirlo, pero en los mayores factos, no sé si es una palabra en español o solamente argumentos, datos,
que sean correctos y verdaderos. Vamos al primer corte comercial y regresando, quiero hablar un poquito de esta mezcla que se está dando de los avances, sobre los temas del salario mínimo, los cambios que hay en los temas de las 40 horas, el tema del impuesto sobre nómina, que todo va mezclado y qué es lo que puede pasar en futuros meses, días, en los futuros años, en el entorno económico. Me mandaron un mensaje, dicen, explicación no pedida, acusación manifiesta. ¿Eres verdaderamente independiente? Si lo eres, ¿por qué lo repites con tanta insistencia? Lo repito porque justo esto hace el programa diferente y por eso siempre abro el programa diciendo esto. Tú puedes revisar, a quien mandó este dato, esta pregunta, tú puedes revisar cualquier, todos los contratos que hay con medios de comunicación, todos los contratos que hay con medios independientes, con personas que se dedican a este gremio, de cualquier nivel de gobierno y de cualquier partido político. Tú puedes revisar en las páginas de transparencia y solicitar la información de a quién se le está pagando. Busca a ver si encuentras algo que tenga que ver conmigo y si lo encuentras, lo puedes traer aquí, ese mismo día me voy. Pero no vas a encontrar ni un solo pago de absolutamente nadie hacia mí para este programa. Y si lo encuentras, ese mismo día dejo de estar en este micrófono. A la persona que mandó eso, dice otro dato. Sigues defendiendo lo indefendible. Miles de títulos, ¿será? Morena ensucia todo porque no arreglan lo que está mal. Por ejemplo, si hay alguien robando, ¿por qué no lo arreglan con él? ¿Por qué cambiar todo? ¿Te das cuenta? Analiza sin colores. Fíjate, voy a responder esa muy sencillo. Cuando tú haces una acción y hay una ley vigente en ese día y tu acción va de acuerdo a esa ley, entonces tú no, y la ley cambia a los 3 días, a ti te van a medir con la ley vigente en ese día. El punto es que para recolectar esas concesiones que no se están usando, de hecho Peña Nieto fue el que intentó hacerlo hace varios años, y Peña Nieto mandó, como la Conagua subcontrató, digamos, hizo convenios con universidades para que las universidades fueran a verificar todos los pozos que estaban registrados, ver si realmente están extrayendo agua y si realmente estaban en una zona agrícola o en un predio que se dedicara a la agricultura. Entonces fueron y revisaron eso, que es lo que mucha gente dice, oye, ¿por qué no hacen eso ahorita, no? Fueron y lo hicieron y resulta que a la hora que la Conagua decía, oigan, esta concesión no tiene pozo y no está en una zona agrícola, pues vamos a retirarla. Esas personas iban y se amparaban. Entonces utilizaban la ley para irse, digamos, contra el gobierno por medio de amparos y decisiones de tribunales para que no les pudieran retirar las concesiones. Por eso se tuvo que hacer esta modificación a la ley de fondo para que legalmente el gobierno pudiera actuar. El gobierno actúa también conforme a la ley. De hecho, hay una frase muy importante que todos debemos de saberla, que un servidor público solamente puede hacer lo que la ley explícitamente diga. Y un ciudadano puede hacer todo lo que la ley explícitamente no prohíba. ¿Me explico? O sea, el servidor público está limitado únicamente a lo que explícitamente se dice y un ciudadano puede hacer todo lo que él quiera, excepto lo que la ley explícitamente prohíba. Esa es la diferencia. Ahora, el gobierno para actuar tiene que sustentar todo. No sé si ustedes han pedido algún oficio de gobierno o han leído alguna información de gobierno y siempre inician así. Con fundamento en el artículo, bla, 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 y un chorote. Y lo dicen, me permito decirle a usted que bla, 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 ¿no? Esa parte de con fundamento en es la parte donde el servidor público te dice a ti que lo que está a punto de decirte, él se basó en ciertas partes de la ley o en ciertas partes de la Constitución para podértelo decir. Entonces, lo que pasa es que cuando intentan hacer estos ordenamientos en años anteriores, en sexenios anteriores, pues no pudieron porque la ley permitía ciertas cosas o estaba ambiguo en ciertos lugares y cuando la ley está ambigua siempre hay una interpretación diferente. Entonces la ley antes no prohibía ciertas cosas o no decía que, por ejemplo, permitía
que se pudieran vender los títulos ante un notario público, o sea, entre dos privados. Y los títulos, en realidad, las concesiones no deberían de venderse. ¿Por qué? Porque en este caso, que es el agua es un recurso de la nación, como el petróleo. O sea, si tú ahorita excavas abajo de tu casa y sacas petróleo, ese petróleo no va a ser tuyo, es de la nación. Y eso está en la primera constitución, la de 1917 de Carranza. Ahí se hace el agua un recurso nacional, como lo es el litio, como lo es el petróleo, como son los minerales, etc. Ahora, el gobierno te puede concesionar a ti privado para decirte, ok, tú extraes agua y consúmela. Porque en teoría, digamos en la utopía, el gobierno tendría que llevarte agua hasta tu rancho para que tú pudieras, o predio, o parcela, como le quieran llamar, para que tú pudieras hacer uso agrícola de esa tierra. Como no la va a llevar hasta allá por lo que cuesta, por lo que es imposible, literalmente es imposible, pues entonces el gobierno dice, entonces tú haz un pozo de extracción de agua en tu predio y vas a poder sacar tantos litros de agua, ¿no? Entonces el gobierno da esas concesiones, pero en teoría no las puedes vender. Pero la ley estaba ambigua. Ese es el tema, ¿no? Porque muchos dicen, es que mejor ordénenlo y no cambien las cosas. Pero hay veces que no puedes ordenar porque la misma ley hace que no pudieras ordenar y porque obviamente esas personas que tienen muchísimo dinero, porque tienen muchísimos títulos que venden todo el día, pues ellos se iban a los recursos que te da el Poder Judicial para poderte defender de una decisión con las leyes. Espero haberme explicado el porqué de las cosas, ¿no? Que muchas veces creemos que todo es muy fácil y como ciudadano crees que las acciones de gobierno son muy sencillas siempre y dices, oye, ¿y por qué no pasa esto? Pues resulta que siempre va a haber grupos de poder que van a estar en contra. Por ejemplo, un ejemplo bien burdo que está pasando también ahorita. Si tú te aterrizas en un aeropuerto y quieres agarrar un taxi, un Uber, no puedes, porque están los taxis del aeropuerto, están concesionados esos taxis del aeropuerto. Oye, que ya están saturados, nunca hay taxi, hay pésimo servicio. Sí, pero hay un grupo de poder, ese grupo de taxistas, que controlan esa concesión y que hacen que no pueda haber un beneficio mayor. ¿Por qué? Porque el beneficio mayor sería que fuera libre, que pudieran entrar Ubers, Didi, cualquier persona que quiera ofrecer un servicio tipo taxi a recoger personas. Hoy en día no se puede. Si quieren modificar esa ley, les apuesto a que va a haber bloqueos de aeropuertos y se van a poner enfrente, bla, bla, bla. Oye, pero el bien mayor es otro. Sí, hay que reformar la ley. Claro que hay que reformar la ley. No nada más puede el gobierno llegar y decir, ya ahora sí, ya pueden entrar todos, porque hay una ley que dice que no. Tienes que irte a hacer esa reforma para poder hacer ese cambio tan sencillo que se ve. Pero luego los políticos no hacen esos cambios porque no quieren broncas. Para el político es muy sencillo decir, híjole, mejor no me aviente ese tiro, que se lo aviente el que sigue, porque voy a tener broncas con este gremio. Y muchas veces ese gremio, hubo negociaciones políticas previas que hacen que el político llegara a ese puesto. Entonces está comprometido con este grupo de taxistas o de empresarios para no hacer modificaciones a las leyes. Y eso es lo feo de esto, ¿no? Que eso detiene el progreso, la corrupción detiene el progreso y hay veces que también como político te tienes que enfrentar a broncas, ¿no? O sea, a ciertos problemas para hacer un cambio que va a beneficiar a la mayoría de la población. Y así como ese tema de los taxis en los aeropuertos, también está el transporte público. Porque el transporte público también tiene permisionarios y los permisionarios tampoco dejan que entren otro tipo de esquemas y hacen bloqueos y hacen protestas. ¿Para qué? Para que el gobierno no meta sus propios camiones o para que no metan más empresas o bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien que va a perder algún privilegio cuando se quiere construir algo para el bien mayor y eso tenemos que tenerlo siempre en la cabeza, siempre. Entonces, en este caso, pues sí hubo mucha desinformación y repito también, Morena lo hizo muy mal en el sentido de querer hacerlo fast track, o sea, rápido, evitándose los diálogos, evitándose los foros, evitándose sacar más información al público para evitar esa desinformación. Y ojo, vuelvo al otro punto que me ligó con el comentario anterior, pues también necesitas medios de comunicación que digan la verdad, que digan la información como es, para evitar estos indignaciones sociales. Porque luego en Chihuahua también tenemos se convierte en una burbuja mediática
cuando la información solo rebota y es el mismo dato y todos lo manejan y resulta que el dato estaba mal o traía mala leche o le había sacado algún lado de la política que le convenía que se hiciera un tema de desinformación. Hasta aquí voy a dejar este punto y ahora sí vámonos a un corte comercial y volvemos rápidamente a Ideas Claras. Ideas Claras es el espacio de diálogo sensato donde las ideas se contrastan y aterrizan. Aquí sabemos que tener un juicio político no es tener partido. El análisis aún no termina. Vamos a un corte y volvemos con Amina Anchondo y su interesante... Parque Aluminio Procesado Soto. Ellos son la mejor opción. Nos encargamos de construcciones y remodelación, cristales templados, ventanas europeas, ventanas de doble vista y mucho más. ¿En serio, compadre? No me diga. Me acaban de salvar. Contáctanos al 614-345-6425. Aluminio Procesado Soto. 25 años de experiencia nos respaldan. Cotizaciones sin costo alguno. Márcanos y no te quedes con las ganas. Aluminio Procesado Soto. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos y una gran variedad de música para todos los gustos. Conéctate con lo que sucede en tu ciudad, tu país y el mundo. Sintoniza Antena 102.5 FM. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos y una gran variedad de música para todos los gustos. Conéctate con lo que sucede en tu ciudad, tu país y el mundo. Sintoniza Antena 102.5 FM. Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos. Sintoniza Antena TV, siempre contigo, brindándote la mejor programación. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Sigamos con la discusión porque construir el país que soñamos tener inicia desde hoy. Estamos de regreso en Ideas Claras con Amina Anchondo. Ya estamos de vuelta. Acuérdense que pueden mandar sus mensajes al 614-432-3003. Trato de leerlos y verlos todos, pero tampoco, o sea, de repente me agarro de un tema y ya no veo las pantallas ni veo sus mensajitos, pero aquí me los hacen saber las personas de la cabina. Así que bienvenidos todos sus comentarios. Oigan, traigo otro tema. Ahorita está, ahorita está el tema del aumento. Bueno, contexto. Yo creo cuando me preguntan, oye, PAN, PRI, PRD, etcétera, ¿no? O sea, ¿hacia qué lado? ¿Qué piensas, positivo o negativo? O sea, como cuando das un análisis político respecto a la actuación de la 4T, de la llegada de Morena, yo siempre digo que, y es más, el otro día preguntaba, fui a una comida y estaba Claudio X González, y decía, díganme una cosa que haya hecho bien la 4T. Obviamente sabemos que Claudio está muy en contra de todas las acciones del gobierno. Y la neta es que espontáneamente a mí se me salió decirlo en voz alta, que el mayor logro de la 4T es el aumento al salario mínimo. Yo creo que esto ha sido un factor clave para el éxito, si lo quieren llamar de esa forma. Yo lo veo como éxito el haber retenido la presidencia y haber ganado mucho más espacios, ¿no? Y las mayorías en las cámaras. Yo creo que el mayor factor de éxito de la 4T al día de hoy es el aumento del salario mínimo. Porque esto había sido un mito en nuestro país y había marcado a nuestro país frente al mundo. Es más, nosotros mismos hablábamos de que México, y lo decíamos orgullosamente, decíamos, México tiene mano de obra barata y calificada, ¿no? Y es como, güey, estás emocionado
de decir que México tiene mano de obra barata. O sea, es como, ¿de qué te sirve ir a presumir que trabajas mucho por poco, no? Pero lo decíamos con un orgullo impresionante. Oye, no, es que nuestra mano de obra tiene muchísima calidad, estamos súper tecnificados, somos una mano de obra especializada y somos una mano de obra barata. Por favor, eso no es motivo de orgullo. Y hacer ese cambio es un cambio que lleva muchos años y es un cambio cultural que le toma a los países un gran, cambio tanto económico. China lo vivió. O sea, ustedes han escuchado que China antes, un chino ganaba $1 al día y con ese dólar vivía y bla, bla, bla. Bueno, China evolucionó cañón. Ya no es mano de obra barata porque también los chinos estuvieron reprimidos por mucho tiempo en el sentido de que ni siquiera las redes sociales que conocemos actualmente, Facebook, Instagram, todas estas redes que no son chinas, no podían entrar a China. O sea, los chinos no podían tener acceso a estas redes sociales. Por lo tanto, tardaron más años en darse cuenta de que su trabajo valía más. De que el iPhone que estaban produciendo, ellos tenían derecho a tener uno de esos. ¿Me estoy explicando? Y eso cambió completamente la percepción del chino cuando se dio cuenta que el mundo era muy diferente. O sea, cuando ya el país China no pudo controlar el internet, o sea, porque llegó un momento en que ya no lo pudo controlar porque existen formas para no poderlo controlar, pues el chino se dio cuenta de esto y despertó. Entonces comenzó una revolución intelectual, una revolución de conciencias al interior que hizo que el chino pidiera más dinero por hacer lo que hacía y cambió su cultura, ¿no? Y ahora la mano de obra de China sí sigue siendo barata, pero ya no es igual que antes. Bueno, esto tomó un proceso de 25 años como mínimo. México lo está viviendo ahorita ese proceso. Y México tiene que cambiar esa percepción y los mexicanos tenemos que cambiar esa percepción. Tenemos que brincar de ser la mano de obra barata a ser una mano de obra especializada más no barata. O sea, ¿y a qué me refiero con barata? A que el trabajador tenga acceso a los privilegios de la vida suficientes que hagan que ese retorno de esa inversión en tiempo, en trabajo, se les traduzca en su nivel de vida. No sé si me estoy explicando con esto, pero es como, oye, si yo me meto tantas horas de friega al día, lo mínimo que tengo que hacer es poder comprar mi despensa, es poder comprar toda mi comida necesaria, todo mi techo, toda mi ropa, todo mi esparcimiento para poder ir a meter las 8 horas de trabajo que me meto de friega todos los días. Entonces viene esta revolución en el cambio del salario mínimo. Y luego había un mito bien cañón que decían, es que México, si subes el salario mínimo, entonces te va a venir una inflación que no vas a poder controlar. Y los gobiernos tenían mucho miedo de que eso pasara, ¿no? Y la lógica, pues, te dice un poco de que eso sí puede suceder. Pero la única forma de saber si eso sucede o no es haciendo la prueba. Y hubo muchas personas que se beneficiaron de esto. Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos se benefició mucho de que México fuera un país de mano de obra muy barata. Entonces se traían todo para fabricar aquí y luego lo regresaban allá y se vendía al precio que ellos calculaban que se debería de vender, pero no le retribuía a las manos mexicanas. Hoy las cosas cambiaron y creo que esa decisión fue la mejor que tomó la 4T. Ahora, mucha gente dice, no, es que ¿cómo le vas a ganar? ¿Cómo le vas a ganar a la 4T si reparte dinero a diestra y siniestra con los programas sociales? Pues déjenme decirles que no es mucha la diferencia en dinero en lo que se repartía con los programas, por ejemplo, de Enrique Peña Nieto, que con lo que se reparte hoy de la 4T. Sí hay más, obviamente se reparte más dinero, sí es cierto. El punto que yo creo es que por ahí no debe de ir la lucha política. La lucha política debe de ir más en el sentido de... O sea, yo creo que la parte que Morena tiene muy en la cabeza es, en México, en el año, y aquí traigo las gráficas, déjenme las abro en este momento para decirles datos exactos, pero por ejemplo, en el último año de Felipe Calderón,
aumentó. Es más, del 2010 el salario mínimo estaba en 107.55 pesos. Cuando salió Felipe Calderón en 2012, subió a 108.96 pesos. O sea, un peso en 2 años. En Peña Nieto, por ejemplo, entró con 108.88 pesos en 2013 y salió con 123.94 pesos de salario mínimo diario. O sea, subió, digamos, como 16 pesos el salario mínimo en 6 años. Cuando Andrés Manuel entra con 140 pesos en 2019 y sale con 260 pesos en 2024. O sea, un aumento de 80 pesos, 63 pesos. No, espérenme, porque lo comparé con 2018. 140 contra 260, estamos hablando de 120 pesos de aumento, o sea, casi el doble, casi el 100%, ¿no? En 6 años. Y ahora, la noticia es que para el 2026 va a quedar en 315 pesos el salario mínimo. O sea, si comparas el 2018, la entrada de estos gobiernos de Morena, contra lo que va a ser el salario mínimo el próximo año, es un aumento del 154%. ¿Qué es esto? Esto es un muy buen logro, no únicamente del gobierno, porque el gobierno decide hacer las cosas, ¿no? Pero los que pagan el salario mínimo son las empresas y los empresarios. Ellos son los que tienen que hacer todo para hacerse mucho más eficientes, para que la empresa sea rentable y poder aguantar este aumento al salario, que ha sido muy positivo para el país. Porque al día de hoy, una persona ingresa mensualmente, o sea, a partir del 1 de enero del 2026, una persona trabajadora en la formalidad va a recibir mensualmente 9,582 pesos. Y en la frontera van a recibir 13,409 pesos. ¿Por qué? Porque el aumento del salario de este año 2025 al 2026 va a ser del 13% en lo general y 5% en la frontera. Estos aumentos tenían sus mitos o tenían sus porqués no los hacían, ¿no? Y esos porqués no, ya nos dimos cuenta que estaban erróneos. Pero hay temas que nos han beneficiado mucho. Por ejemplo, en la economía, porque cuando vemos el tema del peso, ¿por qué el peso mexicano ahorita está tan fuerte frente al dólar y frente a otras monedas internacionales? Llegó a ser la moneda con más movimiento en el mundo, o sea, la gente confiaba y hacía transacciones con el peso mexicano, y se ha sostenido pese a pandemias y pese a otro tipo de problemas, y se ha sostenido ¿por qué? Porque uno de los factores importantes en una economía, obviamente para que la moneda esté fuerte, la economía debe estar fuerte, y uno de los factores importantes es el mercado interno. O sea, ¿qué tanto la gente dentro del mismo país está comprando y vendiendo productos, servicios, etcétera? O sea, ¿qué tan fuerte está el mercado mexicano? El aumento al salario mínimo vino a fortalecer enormemente el mercado mexicano. O sea, la gente tiene lana con qué comprar. Y eso, sumado al segundo punto, es que no se provocó una inflación. O sea, México, a pesar de que hay una inflación, existe, tú vas al mercado y ves cosas más caras, eso es real. El punto es que en el mundo la inflación generalizada está en niveles muy altos. Y México es de los países que ha tenido razonablemente controlada la inflación en un contexto internacional donde es muy complicado por todo lo que está pasando con aranceles, con el comercio internacional, con la logística internacional, con las guerras, con factores importantes. Bueno, en México tenemos una inflación controlada en términos generales, pero además tenemos un aumento del salario mínimo del 154% en 7 años, y esto te habla de que no ha sido un factor de inflación este aumento, y sí hay un mercado interno mucho más fuerte. Espero haberme explicado con esto. Otra de las cosas es que ese aumento en el ingreso real de los trabajadores no afectó las tasas de empleo. De hecho, ahorita en la mañanera, estaba Zoé Robledo, director nacional del IMSS, y mencionó que México ha roto nuevamente el récord de personas empleadas y registradas en el IMSS. Eso significa
que los datos de noviembre de este año marcan que el aumento en los niveles de empleo sigue a la alza. Seguimos con niveles de desempleo extremadamente bajos y pues esto es un dato que económicamente te dice mucho del mercado interno, pero que además te dice que, oye, a pesar de que el salario mínimo ha aumentado de esta forma drásticamente, no necesariamente la gente dejó de trabajar o sea, se crearon menos empleos o se fueron a la informalidad. Sí, ha subido la informalidad en términos porcentuales, pero creo que ha subido como un 3%, 2%, si no me equivoco, ese dato no lo traigo, pero no era una enorme diferencia. Lo que sí es que seguimos generando empleos en el ritmo y tasas deseados. Y esto es un dato muy importante, porque además este incremento del salario mínimo vino a reducir la desigualdad salarial. Sí se ha visto, y sí es cierto, cómo el incremento del decil más bajo no ha afectado al decil más alto. O sea, se empiezan a aplanar esas desigualdades que hay. Y es uno de los grandes méritos que ha tenido también la 4T lo ha presumido, ¿no? De que se redujo la desigualdad en el país. Eso se mide con el coeficiente de Gini. Estos son temas muy técnicos que no me voy a meter a ellos. Pero hay un coeficiente que va entre 0 y 1 y con ese se mide la desigualdad que existe en un país. Y México sí ha logrado reducir la desigualdad. Y yo creo que el factor más importante para reducir esta desigualdad no es que hayan sido los programas sociales únicamente. El factor para mí más importante de esta reducción de la desigualdad ha sido el aumento del salario mínimo. Por eso hasta el día de hoy sigo diciendo que es el mayor logro de estos gobiernos de Morena. Y además sigo diciendo que también políticamente es lo que los está haciendo fuertes hasta este momento, porque obviamente empiezan a haber errores, empiezan a haber factores de corrupción, hechos de corrupción muy tangibles, como el caso de la barredora muy sonado y que han de escuchar aquí todo el santo día, y otros temas importantes de corrupción que hacen que caiga la credibilidad y la confianza institucional en Morena. Pero yo sí digo que como logros de las administraciones de Morena, el tema del salario mínimo ha sido lo más importante. Obviamente el tema de los impulsos de las economías locales, porque como lo dije, si hay un mercado interno fuerte y sólido, pues entonces hay consumo local, empresas locales, pequeños comercios que tienen mucho más movimiento de lana y esto es muy positivo para nuestra economía. Vamos al corte comercial y regresando voy a unir este tema con el tema de las 40 horas. Que se está ya hablando, que ya se autorizó, que ya se firmó, y qué es lo que va a pasar con la reducción de la jornada laboral oficial de 48 a 40 horas. Ideas Claras es el espacio de diálogo sensato, donde las ideas se contrastan y aterrizan. Aquí sabemos que tener un juicio político no es tener partido. El análisis aún no termina. Vamos a un corte y volvemos con Amina Anchondo y su interesante análisis. Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos. Sintoniza Antena TV, siempre contigo, brindándote la mejor programación. Marca Aluminio Procesado Soto. Ellos son la mejor opción. Nos encargamos de construcciones y remodelación, cristales templados, ventanas europeas, ventanas de doble vista y mucho más. ¿En serio, compadre? No me diga. Me acaba de salvar. Contáctanos al 614-345-6425. Aluminio Procesado Soto. 25 años de experiencia nos respaldan. Cotizaciones sin costo alguno. Márcanos y no te quedes con las ganas. Aluminio Procesado Soto. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos y una gran variedad de música para todos los gustos. Conéctate con lo que sucede en tu ciudad, tu país y el mundo. Sintoniza Antena 102.5 FM. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales.
Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias. Porque construir el país que soñamos tener inicia desde hoy. Estamos de regreso en Ideas Claras con Amin Anchondo. Ya estamos de vuelta. Estamos hablando de los cambios en el país en materia salarial y cómo esto ha constituido para mí el mejor avance que se ha logrado en estos últimos gobiernos. Y luego viene un tema que se ha discutido y que se acaba de aprobar la semana pasada y que ni siquiera causó la controversia que tal vez podía haber causado, y esto te habla de que sí hay una coordinación entre el sector empresarial y el gobierno, al menos la razonable, digamos, porque no es que haya una verdadera comunicación y alianza ahorita entre empresarios y gobiernos, pero al menos sí están de acuerdo en ciertos temas. Uno de ellos ha sido el tema del salario mínimo, que eso se empezó a empujar desde la Coparmex en las épocas de Peña Nieto todavía y que no se logró, pero que se logró ya después en común acuerdo. Pues la semana pasada se firmó que ahora legalmente van a ser 40 horas las que van a trabajar los ciudadanos en este país. Esto va a ser de forma gradual al 2030 y va a estar pasando, ahorita tenemos las 48 horas legales y va a pasar al 2030 con 40, con una reducción de 2 horas por año. ¿Esto de qué te habla, no? O primero va a ser otro cambio que tenemos que pensar las empresas, los empresarios, sobre cómo le vamos a hacer para poder solventar estos costos, porque al final son 8 horas de trabajo menos por cada persona en una empresa, lo que significa a que vas a tener que tener a otra persona o pagar horas extras para poder llenar ese hueco de 8 horas en la semana. Primero, ¿no? Y hay que ver de dónde sale esa lana. Y esa lana solo va a salir de hacerte mucho más eficiente, de meter tecnología, de hacerte más rentable, de ver cómo fregados te acomodas para poder amortiguar ese cambio. Luego, también hay un factor muy importante. Y lo escuché en un foro aquí que hubo de inteligencia artificial en Chihuahua, lo cual felicito a Desarrollo Económico, a Oliver Torres, que se aventó esta organización de este foro, que la neta fue de muy buen nivel. Estuvo ahí patrocinado por gobierno del estado y por gobierno municipal y esta organización de Asociación Civil de Desarrollo Económico. Y decían que también aquí en México competimos para traer personas con altas capacidades y alto conocimiento. Y no nada más traerlos a México, sino retenerlos en México. Porque aquí en México, ahorita, pues tristemente tienes muchas personas con mucha inteligencia, que el mexicano tiene una mente muy hábil. Luego, personas que van a la escuela, que salen de universidad, que tienen ya altas habilidades técnicas en ciertos aspectos importantes o que son muy cotizados a nivel internacional. Y luego dicen, pues bueno, de ganar en México cierta lana, pues prefiero irme a ganar más lana a otro país. Y a esto se le llama retener talento. ¿Cómo le haces para que ese talento no se te vaya? Bueno, uno de los factores que viene en el futuro no nada más es el tema de que pues, ganes bien en este país, que ya lo hablamos con el tema del salario, sino que tengas las prestaciones laborales que sean iguales o mejores que en otros países. Ojo, si quieres retener talento, pues tienes que ser igual de competitivo que otras opciones que hay en el mundo, ¿no? Oye, ¿cómo le hago para que mis programadores, mis desarrolladores, mis ingenieros en computación, en electrónica, en aeronáutica, esas personas que son mucho más capacitadas, ¿cómo le hago para que no se me vayan? Ya les pago lo mismo, sí, nada más que si en otro país van a trabajar 40 horas y en este país van a trabajar 48 y van a ganar lo mismo, ¿a qué país te vas? Obviamente, pues al que trabajas 40 horas. A esto me refiero con que tenemos que ser competitivos internacionalmente. En otros países esto ya sucede. Es como cuando se dio la discusión de las vacaciones, que ese es otro de los logros. O sea, sí hay una transformación en el mercado laboral impresionante
en estos últimos años. Y eso no lo puede negar nadie. O sea, ningún partido me puede refutar que el cambio laboral que ha habido en este país ha sido bastante grande y bastante positivo. Hace 2 años, tú entrabas a trabajar en una empresa y tenías 7 días al año de vacaciones y empezabas con un día más cada año, ¿no? Y ahí ibas juntándote. Aparte, las podías tener esos 7 días hasta que cumplías un año trabajando. Bueno, hay países que en automático entras y tienes un mes de vacaciones, ¿no? O sea, que son como, wow. Estos ya van mucho más avanzados en muchos sentidos. Obviamente son países donde su productividad, la productividad de las personas es mucho más alta. Pero en México hubo un cambio radical de pasar de 7 días de vacaciones a 14 días de vacaciones. Hoy estamos hablando de pasar de 48 horas a 40 horas en 2030. Estamos hablando de que el salario mínimo aumentó un 150%. O sea, sí hay un cambio en la mentalidad laboral y estamos viviendo este cambio desde cultural hasta económico, donde las empresas han tenido que evolucionar también en positivo y que han tenido que sortear turbulencias enormes, como la que estamos viviendo actualmente con el tema de los aranceles, con los temas de los incrementos en impuestos sobre nómina, con temas de no sabemos qué va a pasar con los tratados de libre comercio, no sabemos qué va a pasar exactamente con la logística internacional. Entonces, estos cambios han generado una revolución industrial bastante interesante y una revolución, un cambio, una evolución laboral muy fuerte en nuestro país. Esto ha sido positivo, pero hay que ver cómo amortiguamos esto y también es importante que el gobierno voltee a ver a las empresas y a sus empresarios y empresarias para ver cómo construyen o hacen más sólido este cambio para evitar que haya quiebras, para evitar que empresas se echen para atrás, para evitar que haya una reducción en los puestos de trabajo y que la evolución que estamos viviendo pues sea en positivo y sea siempre para mejorar la calidad de vida de las personas sin afectar nuestro desarrollo económico, nuestra economía y la generación de empleos, que esto solamente es a través del sector empresarial y ayudando a las empresas a que puedan amortiguar estos cambios que son muy necesarios, muy positivos, pero que no se pueden dar únicamente por el decreto o el deseo de un presidente o presidenta, sino que tiene que venir acompañado de un plan estructural que ayude a fortalecer a estas negocios, changarros, empresitas, empresotas, a que puedan amortiguar esta evolución. Qué bueno que se está dando. Insisto, creo que ha sido el mayor logro. Hay cosas que han hecho muy mal en Morena, muy mal en la 4T. Los temas de educación, por ejemplo, creo que van espantosamente mal. Los temas de salud no los han podido solucionar. Seguimos con atenciones muy malas en el IMSS. Seguimos con atenciones pésimas a los trabajadores que todos los meses y días pagan parte de su nómina a estas instituciones y que no retribuyen lo que se debe retribuir en el tema de salud. Pero en los temas laborales les pongo una enorme palomita a los gobiernos estos de la 4T, que al menos estos son los temas que se están hablando el día de hoy. Por eso estoy hablando del tema laboral, porque sí son cambios que se dieron la semana pasada, que en medio del caos del agua, pues se pasaron muy por abajo, o sea, pasaron por abajo del agua, literalmente. Pero eso es importante que los hablemos y que los pongamos en la justa dimensión, porque eso es importante que veamos desde una perspectiva estos cambios que está viviendo nuestro país y cómo nos tenemos que hacer competitivos frente al mundo, porque el mundo no se va a frenar a ver si los mexicanos quieren o no evolucionar sus formas. Yo les agradezco el que me hayan acompañado el día de hoy y los espero para otro programa el próximo jueves en punto de las 9 de la mañana de Ideas Claras. Yo soy Aminan Chondo y les deseo una excelente semana.